Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de algo que usamos cada día casi sin pensar, las reglas del comercio. Vamos a ver cómo las leyes que gobiernan lo que compramos y vendemos han ido cambiando a lo largo de los siglos. Es un viaje desde los pactos entre mercaderes hasta los códigos legales que tenemos hoy. A ver, pensemos en algo muy de hoy. Cuando compramos cualquier cosa por Internet que viene del otro lado del mundo, hay toda una red invisible de leyes que hace que ese paquete llegue a casa. Pero, ¿de dónde sale toda esa red? Pues la respuesta no está en un manual de ahora, sino en una historia que empezó hace miles de años. En este repaso vamos a pasar por 4 grandes etapas. Primero, nos vamos a un mundo donde no existían leyes comerciales como tal. Después, veremos cómo los propios comerciantes se montaron su propio sistema. Luego, la gran revolución que lo cambió todo, la llegada de los códigos. Y para terminar, vamos a ver cómo toda esta historia aterriza en el caso concreto de México. Vamos al lío. Empezamos por el principio de todo, la antigüedad, una época de imperios enormes, de rutas comerciales a tope, pero donde faltaba una pieza clave en el puzzle legal. Pueblos como los babilonios, los egipcios, los griegos o los romanos, todos comerciaban muchísimo. Sin embargo, y esto es lo importante, en sus sistemas de leyes no había nada parecido a un derecho mercantil, o sea, una parte de la ley dedicada solo y exclusivamente a regular el comercio. Entonces, ¿cómo funcionaba la cosa? Pues a base de parches, básicamente. Tenían normas sueltas para problemas muy concretos que iban surgiendo, pero faltaba lo más importante, un sistema coherente, un conjunto de leyes pensado para el comercio en general. No había un derecho mercantil, sino soluciones jurídicas dispersas. Y el mejor ejemplo de esto es el derecho romano. A pesar de lo sofisticado que era, nunca tuvo un derecho mercantil como tal. Lo que sí tenía eran normas como la Lex Rodia de Jactu, que básicamente decía qué hacer si había que tirar mercancía por la borda para salvar el barco, o el Feunus Nauticum, que era un tipo de préstamo para viajes por mar con unos intereses altísimos por el riesgo que tenía. Eran soluciones muy ingeniosas, sí, pero para casos puntuales, no un sistema completo. Y esto nos lleva directos a la Edad Media. Aquí es donde todo cambia de verdad. Como el derecho común no daba respuesta, los protagonistas del comercio, los mercaderes, decidieron tomar el control y crear su propia ley. La lógica es que es aplastante. El comercio empieza a crecer muchísimo, sobre todo en las ciudades italianas. El derecho que existía, que estaba pensado para la tierra y las relaciones feudales, pues se queda cortísimo. No es ágil, no sirve para esto. ¿Y cuál es la solución? Los gremios de comerciantes se juntan y crean sus propias normas, basadas en cómo hacían ellos las cosas. Y así, de la pura práctica, nace el derecho mercantil. Y ojo, que la innovación no fue solo crear leyes, es que crearon sus propios tribunales. Es lo que se conoce como la jurisdicción consular. Eran tribunales formados por los propios comerciantes importantes, los cónsules, que resolvían los problemas entre ellos aplicando sus costumbres, no las leyes del rey. Era, en la práctica, un sistema legal paralelo hecho a medida. Con el tiempo, claro, todas estas costumbres y las decisiones de esos tribunales se empezaron a poner por escrito. Y de ahí nacieron unas recopilaciones muy famosas que unificaron las reglas del juego en zonas geográficas enormes. El Consulado del Mar para todo el Mediterráneo, los roles de Olerán para el Atlántico, las leyes de Wisby para el Báltico, eran, por así decirlo, los códigos de comercio no oficiales de la época. Venga, damos el siguiente gran salto en el tiempo. Con la creación de los estados modernos y las ideas de la Ilustración, el poder de hacer las leyes vuelve al Estado. Y esto va a transformar por completo la idea misma de derecho mercantil. Si hay una fecha que marca un antes y un después que hay que grabarse a fuego, es esta, 1807. Es el año en que se promulga el Código de Comercio de Napoleón en Francia. Un hito que va a cambiar absolutamente todo. Esta cita resume a la perfección la revolución filosófica que trajo el Código francés. La clave es que el derecho mercantil deja de ser un derecho de los comerciantes, una ley para una clase social, se convierte en otra cosa, un derecho que regula acciones concretas, lo que se llamó actos de comercio. Vamos a ver este cambio más despacio, porque es fundamental. Antes de 1807, el sistema era subjetivo. La ley se te aplicaba si tú eras comerciante. Si estabas en el gremio, te tocaban estas reglas. Después de 1807, el sistema se vuelve objetivo. Ahora da igual quién seas. La ley se aplica si haces un acto de comercio, como comprar algo para revenderlo. Da igual si eres un comerciante profesional o un particular. La ley ya no mira a la persona, sino a lo que hace. Es un cambio radical. Y el impacto de esta idea fue inmenso. El modelo de Napoleón, con esa base objetiva, se copió en la mayoría de países de Europa y de América Latina. Se convirtió, como dijo un jurista italiano, en un código de exportación, un modelo a seguir para modernizar las leyes de comercio en todo el mundo.
Y con todo este panorama global en mente, llegamos a la última parte de nuestro viaje. Vamos a ver cómo esta gran historia se refleja en el caso particular de México. El camino mexicano es un eco perfecto de la historia global. Todo arranca en la época colonial, con la fundación del Consulado de México en 1592, que funcionaba al estilo de los gremios medievales. Después de la independencia, en 1824, se eliminan los consulados, pero, curiosamente, sus leyes antiguas, las ordenanzas de Bilbao, se siguen usando. El primer código mexicano llega en 1854, el Código Lares, aunque duró poco. El punto de inflexión es 1883, cuando se decide que el derecho mercantil sea una competencia federal. Y eso nos lleva a 1889, año en que entra en vigor el código que, con muchísimas reformas, claro, sigue vigente hoy en día. Así que, como se puede ver, el sistema legal mexicano de hoy es el resultado directo de toda esta evolución. Nació de esa tradición de los consulados, que es la heredera de la ley de los mercaderes medievales, y luego se transformó al adoptar el modelo objetivo de los códigos napoleónicos. El presente está totalmente conectado con ese pasado. Y todo esto nos deja con una pregunta final, ¿no? Hemos visto cómo la ley se ha ido adaptando a los barcos de vela, a la revolución industrial, pero es que ahora el comercio funciona a la velocidad de la luz, con criptomonedas, inteligencia artificial, contratos inteligentes. La historia nos enseña que el derecho siempre va adaptándose a la práctica comercial. Entonces, ¿cuál será el siguiente capítulo? ¿Qué nueva revolución legal nos espera? Ahí queda eso.